Continuamos en Decime la Verdad, 25 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Y lo habíamos anunciado, Marcelo Descalzo nos acompaña aquí, ya está instaladísimo, preparándose para contarnos un poquito a la otra parte de la historia, entrando ya prácticamente en la semana de mayo. El doctor Víctor Policano Drago, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un placer escucharlo. Hoy, ¿De qué vamos a hablar hoy? Anticipábamos algo, lo habíamos dejado pendiente hace 2 sábados atrás. Claro. Bueno, la semana de mayo. A ver, la semana de mayo yo les había dicho hace 2 sábados atrás que había empezado en realidad en las invasiones inglesas. Cuando termina la invasión, la segunda invasión, acá se dieron cuenta que realmente había un poder oculto que no tenía, que nunca se había vislumbrado, nunca había salido a relucir de parte de la gente, y era justamente la posibilidad de poder autogobernarse, porque en las invasiones inglesas una de las cosas que peor actuó fue justamente el virrey. De ahí en adelante, la misma gente del pueblo se dio cuenta que podía realizar determinadas cosas que antes no las tenía en cuenta para hacerlas. Bueno, pasado el tiempo... otra cosa importante. Algo residual que dejó las invasiones inglesas fue la importancia de determinados personajes. Por eso fue una verdadera locura haber fusilado a Santiago Liniers. Ya vamos a llegar a eso. ¿Y por qué decís entonces que los ingleses son tan preponderantes en el movimiento de mayo de 1810? Porque el inglés, si no te conquista, te coloniza. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué basa su poderío el inglés? Inglaterra, ¿en qué basó siempre su poderío? En el comercio. De modo presente, ¿eh? En el comercio. Y hoy día es igual, es lo mismo. Permanentemente necesitan vender para poder realmente seguir con su producción. Nosotros tuvimos un tipo que en 3 palabras explicaba lo que es la realidad de un país de primera. Las 3 palabras son trabajo, producción, desarrollo. Se llamó Arturo Frondizi, no lo entendimos. Bueno, no importa. Pasó hace mucho tiempo y... los ingleses, eso es una bandera que la llevan preponderantemente siempre, pero a todas partes. Vamos a algo más sencillo. Fíjate cómo construyeron Australia. Australia es de ellos. No es un país soberano. Sin embargo, es primer mundo. Primerísimo mundo. Pues tiene un per cápita espectacular y un montón de cosas más. Y bueno, ¿cómo fue construido? Con presos. Era un lugar donde no quería ir nadie. Entonces los tipos empezaron a llevar todos los barcos negreros llenos de presos a ese lugar. Y vos tenías 2 opciones. O vivías o morías allá. Si vivías, y bueno, tenías que progresar, no había más remedio. Y para eso había que trabajar. Esa producción que se hacía, porque esos que trabajaban, ellos hacían algo, producían algo. ¿Dónde se vendía? Se vendía al resto del mundo. ¿Y quiénes eran los que le exportaban? Los ingleses. Entonces, siempre hubo esa posibilidad de valor agregado que la tuvieron ellos y que no nos dejaron tenerla a nosotros. Nosotros tuvimos muchas etapas, disculpen que me voy por las ramas, pero bueno, estoy hablando del tema. Nosotros tuvimos muchas etapas con posibilidades de cambiar la Argentina. La muchachada de 1880, y así se llama en la historia este capítulo, la muchachada de los 80, esos tuvieron la posibilidad histórica de cambiar la Argentina. ¿Qué pasó? Vinieron los ingleses, le dieron algún pesito y le dijeron, muchachos, ustedes la vaca, mátenla, cuélguenla de un gancho, pónganle sal y déjenla ahí. Los que vamos a meterla dentro de un tarrito somos nosotros allá en Londres. Entonces el valor agregado se lo llevaron ellos. Vos sabés que para matar una vaca y colgarla necesitas 2 tipos. Para meterla dentro de un tarrito necesitas una fábrica con 500 o 600 personas trabajando. Y eso, bueno, es producción y después el desarrollo te lo da, ¿qué cosa? La venta de esos productos. Acá, como era dominio español, los ingleses abiertamente no podían comerciar. Me refiero ahora a fines de 1790 y principios de 1800.
Ese es lo que fundamentalmente impulsa a la posibilidad de las invasiones inglesas. O sea, lo que impulsa todo esto es ni más ni menos que el ánimo de poder incorporar riqueza en función de la venta de los productos de ellos. La única forma de hacerse de un producto inglés era mediante el contrabando, que no estaba mal visto en ese momento. Lo hacía el padre de Belgrano. De hecho, era el comerciante más rico de todo el Río de la Plata, el padre de Belgrano. Pero no estaba mal visto, no era un delito. Era la única forma de tener un producto inglés. ¿Y por qué era importante tener un producto inglés? Porque era barato. O sea, vos podías tener muchas cosas gastando poco. A ver, ¿cómo les explico esto? Era una época donde la moneda era muy fuerte. Tener un peso en aquel entonces era mucha plata. ¿Saben cuánto costó a ustedes la Revolución de Mayo? Cuéntelo. 521 pesos con 53 centavos de real. 521 pesos con 53. Sí. Para que tengan una idea, para sacar el valor de un peso de aquel entonces, tenés que agregarle al 1 de hoy 24 ceros. Bien. Es poco menos que imposible poder leer esa cifra. Yo intenté leerla y te juro que es bastante complicado. No 24 ceros más. 24 ceros. Más o menos, fíjate, el número que te da. El número que te da es impresionante. ¿Se llega a ver? No. No. Si lo giras un poquito. No se alcanza a ver. No importa, se alcanza, pero es una hoja sí. completa de ceros, Sí, absolutamente. es casi una hoja entera de ceros. Ahí. Pero bueno. Ahí está, mirá. Mira lo que son. Y le faltan ceros, ¿eh? Ahí está completo, ahí está completo. Con Víctor ahí. No, tremendo. Bueno, Gracias, Facu. ustedes piensen que esta plata, que hoy parece una bagatela, 521 pesos que son, nada. 2 pizzas. Sí. Bueno, en aquel momento era imposible tenerla. Y bueno, los que pusieron ese dinero fueron los ingleses, concretamente. Uh-huh. Es más, si hubiera sido necesario, hubieran puesto bastante más. ¿Quiénes fueron los administradores de ese dinero? Los hermanos Rodríguez Peña. El principal de ellos fue el mayor, que fue el que menos funciona y el que menos figura en la historia. O sea que se mimetizó muy bien el hombre. Saturnino Rodríguez Peña. Uh-huh. Era el que más contacto tenía con los medios ya en aquel entonces del Foreign Office inglés. O sea, serían los hombres más importantes del movimiento independentista. Sí, exactamente. Ojo, eran los hombres más importantes en el aspecto de lo que significaba el nexo entre los que ponían el dinero y los revolucionarios. No fueron los únicos, hubo varios que fueron nexo de todo esto. O sea, una revolución no se forma de la noche a la mañana. Y le vino muy bien la invasión napoleónica a España, porque eso es lo que terminó de gestar la falta de autoridad del virrey. No obstante, yo estoy convencido que si Napoleón no hubiera invadido España, la revolución también se hubiera hecho. Porque, repito, la gente ya estaba bastante madura, se había dado cuenta bastante. Estamos hablando del joven. El español normal, o el que había nacido bajo el designio de la corona española, era un tipo que vivía plácidamente y ni se fijaba en estas cuestiones. No se olviden ustedes que Buenos Aires en la época de 1810 tenía alrededor de 40.000 habitantes. Algunos dicen 36, pero puede ser 40.000, 41.000 habitantes, lo cual era una ciudad muy importante, muy grande. Y no se olviden ustedes que los que entraron al patio del Cabildo en la época del famoso viernes 25 de mayo fueron 450 nada más, uh-huh, con invitaciones especiales. Solamente. Si no, no entrabas. Bueno, entonces,
todo este tipo de circunstancias fue gestando un espíritu, una forma de pensar muy especial, muy específica y muy especial. Y eso iba a desembocar en mayo. Te corto un Dale. segundo y cortito contestame esto. A ver. Que dijiste, el movimiento lo hacían los jóvenes. Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tenían en ese momento? ¿Promedio? Claro, promedio. ¿Qué era un joven en ese momento? Y mira, por ejemplo, el más joven de toda la primera junta era Larrea. Algunos dicen, se han equivocado, han pensado que era Mariano Moreno. No, el más joven era Larrea. Y Larrea tenía 23 años. Mirá vos. Moreno 24. Hablamos de los viejos, para que tengamos una noción de edades, ¿no? Entre los más chicos y los más viejos. Ascuénaga, que era el más viejo de todos, era un hombre de 53 años. Claro. Entonces, entre esa franja grande de edades, bueno, predominaban netamente los jóvenes con esta idea. No los viejos, ni tampoco, bueno, de hecho Ascuénaga no quería, era una persona que fue puesta ahí porque él comandaba un par de batallones de los Migueletes, y bueno, era una persona que tenía que estar, pero si lo hubieran podido sacar, lo hubieran sacado. Por ejemplo, una persona que muchas veces se barajó como para que estuviera en la primera junta y no estuvo, fue Francisco de Orma, uno de los medio desconocidos. Eso te iba a decir, sí. Francisco de Orma fue una persona que tenía una quinta al lado del riachuelo, a mano derecha de lo que se llamaba el puente de Gálvez. ¿Saben qué era el puente de Gálvez? El puente Avellaneda hoy. Ahí, a mano derecha, había una quinta que era de este hombre, Francisco de Orma. Este Francisco de Orma se había destacado muchísimo en la pelea de las invasiones inglesas. Había peleado mucho al lado del Pueyrredón. Él entra dentro del primer batallón, que estaba al mando de Mariano de... Para que me voy a fijar porque no me voy a acordar nunca, es un apellido vasco. Todo anotado. Almonaves. Todo. Almonaves. No, hay algunos nombres se me chisporrotean. Y tenés 100 millones de nombres. Y hay ¿Qué muchos, crees, hay Víctor? muchos. Hay muchos nombres. Bueno, este hombre rápidamente ascendió y bueno, después se convirtió en uno de los jefes del regimiento de húsares de Pueyrredón, que fue uno de los regimientos mejores organizados de aquel entonces. Y él cedía su quinta para que se reunieran, al igual que en la jabonería de Vieites y al igual que en otros 2 o 3 lugares más, los patriotas, para conversar todas estas cosas y ponerse de acuerdo a ver de qué manera había que encarar todo este movimiento. Bueno, la situación en sí era muy sencilla desde el punto de vista de cuáles eran los antecedentes de los cuales ellos se tenían que valer. Ya que vamos a ir rápido, yo te voy a leer brevemente un antecedente y después te lo voy a explicar, porque si no me voy a ir por las ramas. Dale. Igual vas a venir otro sábado. Así No, está bien. No te preocupes por eso, ¿eh? Bueno, el tema es así. Espérate que los tengo por acá. Me los traje prolijitos. Como siempre. Tiene toda la tarea hecha. El primero de todos los antecedentes. Que esto era crucial. Por eso te digo que si no se hubiese dado la invasión de Napoleón a España, igual hubiesen tenido elementos suficientes para plantarse ante la autoridad del virrey y del rey. Primero y fundamental, la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana, todos saben el famoso día de la independencia americana, creo que lo saben más que el día nuestro, 4 de julio de 1776, por ahí no se acuerdan el año. Fue la primera constitución que toma las famosas ideas de Rousseau y de Montesquieu. Acá se forman las repúblicas nuevas.
por primera vez en la historia. Yo brevemente te voy a explicar, no te puedo explicar el contrato social en 2 palabras porque es muy largo. Pero Rousseau lo que decía básicamente era que el hombre de entrada vivía bien, todo fenómeno, qué sé yo, hasta que empezaba la población a crecer. Entonces los medios, los bienes eran siempre los mismos. Pero si vos antes tenías 20 panes para 20 personas y de golpe tenías 40 personas, ahora tenías 20 panes para 40 personas. ¿Eso qué generaba? Generaba malestar. A eso tenés que sumarle los tsunamis, terremotos, etcétera, o sea, los fenómenos naturales que decía Rousseau, con lo cual los bienes pasaban a ser directamente escasos. ¿Qué hace el hombre frente a bienes escasos? Pelea por tenerlos. La única forma de que no se peleara, Rousseau decía, había que hacer un doble contrato. Por un lado, todos renunciar a todos los derechos, dárselos a una sola persona, un soberano. El único derecho que vos te reservabas era el derecho a la vida, porque ese era un derecho inalienable para Rousseau. Fíjate vos ya, para Rousseau ese era un derecho inalienable. O sea que nosotros retrotraemos bastante cuando hablamos del derecho al aborto, ¿no? Bueno, y estamos hablando de 1750. Sí, bien digo, 1750. Entonces, por un lado, un soberano que te iba a administrar los derechos y de esa manera terminaban los pleitos, terminaban las luchas. Y por el otro lado, y esta es la parte más importante, o el segundo contrato de Rousseau, ese soberano gobernaba por un plazo de tiempo determinado, vencido el cual el poder que él tenía volvía nuevamente al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera a elegir. Esta era la idea de Rousseau. Justamente en 1750 él escribe el contrato social con esto. Y en 1762, un tal Eugène de Secondart, más conocido por Barón de Montesquieu, escribe el espíritu de las leyes. ¿Qué es el espíritu de las leyes? Dice básicamente que el poder solo en una sola persona o en un solo órgano es excesivo. Es demasiado y te hace caer en los excesos típicos de la corrupción. Entonces debe ser compartimentado en 3 grandes esferas: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Él le daba mayor importancia al poder legislativo. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que hacer las leyes, tenían que debatir y hacer las leyes. Debatir y hacer las leyes. No había posibilidades de falta ya en aquel momento para el sistema de Montesquieu. Bueno, estas 2 cosas juntas, pegadas, son las que forman una república. El sistema republicano se basa y se forma en función de esto. Los primeros que recogen esto, paradójicamente, no son los franceses, sino que son los norteamericanos. Los franceses recién en 1789 van a hacer su famosa Revolución Francesa. Y fíjate vos qué incongruencia. En 1789 se pelearon contra el poder real. Y en 1804 un peticito se coronaba emperador de Francia. O sea que habían vuelto para atrás. Suele pasar. Suele pasar, ¿no? Pero a ellos es muy raro que le pase. El caso de Napoleón fue una cosa muy especial. El pueblo lo amaba a Napoleón. Y dio su vida por Napoleón porque lo amaba a Napoleón. Bueno, es otro tema, algún día lo hablamos. La cuestión es que este es el primer antecedente de Mayo. Por eso yo te digo que si Napoleón no hubiera invadido España, de todas maneras, el proceso se iba a dar. Con este antecedente tranquilamente el proceso se hubiera dado. Antecedente número 2, bueno, la Revolución Francesa, que te nombré recién. La Revolución Francesa, junto con ella, surge lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, basado en los 3 grandes principios que vos hoy podés leer en la bandera y en el escudo francés. Liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Fíjate vos la importancia que tiene esta declaración, que en 1948, cuando las Naciones Unidas arrancan realmente en firme a ser Naciones Unidas, porque habían sido creadas el 25 de octubre de 1945, pero nunca habían hecho nada, y iban derecho viejo al mismo camino que había ido la Junta de las Naciones al término de la Primera Guerra Mundial, es decir, era un fracaso. Sin embargo, 3 años después, motorizan lo que habían creado los 56 países esos originales
y sacan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, con mucha similitud en cuanto a sus temas, obviamente ayornados a aquel momento, a lo que habían sacado los franceses. Y lo único que le cambian a los principios, los de los franceses eran libertad, igualdad y fraternidad. Ellos ponen libertad, igualdad y justicia, porque es más comprensible de la realidad del mundo que se vive en ese momento. Pero técnicamente era prácticamente lo mismo. Así que fíjate vos la importancia del tema. Bueno, la Revolución Francesa también fue un antecedente importantísimo y fueron conocidos por prácticamente casi todos los hombres de Mayo. Si yo te pregunto la última, Víctor, porque nos quedan todas. La última de hoy. Claro, la última de hoy. Es 25, Justo. así que estás acá. Bueno. ¿De qué manera participó el pueblo de todo este proceso de Mayo y cuáles fueron los hombres más importantes de todo el movimiento? Y los hombres más importantes de todo el movimiento, además de los de la primera junta, ya te digo, los hermanos Rodríguez Peña, Horma, qué sé yo, hay algunos más dentro de la lista que tienen actuaciones muy importantes, por ejemplo Pueyrredón, bueno, hay muchos por nombrar, ¿no es cierto? Por ahí con papeles menores, secundarios. French y Beruti en la historia han aparecido como que lo único que hacían era repartir cinta, y sí. No es así. French y Beruti eran hombres muy fuertes de la revolución, muy fuertes de la revolución. Miren, les cuento más. French y Beruti, Domingo French sobre todo, era hasta, si te diría, si me apuras un poco, hasta más fuerte y más importante que Mariano Moreno y que Paso juntos. Bueno, que para ser más importante que Paso no era muy importante, no era... No, sí, da falta mucho. Exacto. Pero realmente era un tipo muy importante. Comandaba varias milicias. Y milicias con instrucción militar. Así que... ¿Y por qué la historia los circunscribe a repartir escarapelitos? La historia. Ay, Dios, la historia. La historia que nos contaron, la historia oficial, la del libro. Y la historia oficial es una historia leída. Vos sabés que los que hacen historia, por más que nos despojemos, yo modestamente los que hacemos, me voy a incluir. Incluite. Me voy a incluir modestamente. Por más que nos querramos despojar del aspecto, siendo lo más objetivo posible, nunca vos terminás de ser objetivo. No. Y siempre pones un pedacito de tu corazoncito en lo que vos decís, o en lo que vos muchas veces interpretás. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La historia argentina originalmente fue recogida por Bartolomé Mitre, que le encantaba escribir, pero Mitre era un tipo bastante ilustrado en este aspecto. Él cuando escribía se nutría primero de todo lo que le contaban y después sacaba sus propias conclusiones. Ahí estaba el problema, en las conclusiones que él sacaba, porque él sacaba las conclusiones que le interesaban. Lo que no le interesaba, lo dejaba de lado. Este es el motivo, por ejemplo, de por qué la historia argentina de 1820 a 1852 se escribió en 10 páginas. La oficial. Félix Luna decía, la historia es lo que vivís. Claro, pero Félix tenía 30 tipos que trabajaban en cada uno de los temas y él después los revisaba. Entonces tenía la posibilidad de ir más rápido y poder interpretar el revisionismo histórico mucho mejor. Que no siempre se puede hacer eso. ¿Y el trabajo de Mitre quién lo continuó? Lo continuó Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y ahí? Y de ahí lo continuaron Levene padre y Levene hijo. Hasta 1930 más o menos, 1920 y pico, vos lees lo que ellos quisieron. Y hacemos como en terapia, cuando vas a terapia que te dicen, bueno, por hoy estamos hasta acá. Hasta acá, bueno. ¿Sí? Y el sábado que viene lo seguimos. Bueno, listo. ¿Sí? Por listo. supuesto. Sí, y me interesa particularmente la historia de French y Beruti. Ahí Un poquito alejados allí de la historia oficial. Bueno, o no. Sacados del foco, pero bueno, más que importante según la palabra de Víctor. Brevemente te cuento. En una excavación que se hizo en Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, encontraron las trenzas. Hay un episodio en nuestra historia que se llama el motín de las trenzas. Los patricios, en son de protesta, se cortaron las trenzas del pelo y encontraron las trenzas. Increíble, pero es así. Bien.
Tremendo. Tremendo, Bueno, y después se viene junio y ahí vamos a hablar de la bandera de Manuel Belgrano, de la creación, de la fecha en la que se creó la bandera. Se sale Mirá, de la vaina, por eso, Sí. eso es una cosa. Hermosa. El celeste que no era tan celeste. Y El sábado seguimos seguimos. Víctor, con esto. un placer escucharte como siempre. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias y buen fin de semana para los dos. El miércoles venís a Experiencia Vorterix, supongo, en el Cinema Center. Sí. Ah, sí, no sabía nada. Bueno, estás te invitado. acabas de enterar. Ahora le dejamos la invitación especial. Bueno. 50 minutos de las 12 del mediodía pasaba el doctor Víctor Policano Drago contándonos un poquito más, desasnándonos y haciéndonos entender la historia desde otra mirada. Marcelo, Científicos del Palo, escuchamos. los escuchamos.